Ok, bueno, muy buenos días a toda la audiencia. Vamos, previo a mostrar los casos, queríamos navegar un poquito lo que es la plataforma y mostrar cómo de alguna forma podemos utilizar esta herramienta o estas tecnologías para rediseñar procesos, no solo de la aplicación de lo que es un herbicida a tasa variable con pulverizadoras, sino también lo más importante que es el punto de partida de esto que es las recorridas y las validaciones, ¿sí? Yo les voy a mostrar un caso sobre un lote que tuvo como destino la siembra de trigo, para lo cual ustedes pueden ver que en este momento estamos viendo el NDVI del día 4 de julio, ¿sí? Nosotros con este NDVI, la recomendación en primera instancia es validar a campo cuál es la situación en la cual se encuentra el lote, pero una de las ventajas que nos otorga esto es validarlo de forma dirigida, y si tomamos como referencia el lote 1 en cuestión, que es el que vamos a trabajar, vemos claramente cómo hay una variabilidad o cómo el NDVI está expresando una variabilidad. Recuerden que estamos, como bien decía Victoria, iniciando la ruedita de este cultivo, o sea, me refiero a las etapas de presiembra, aún no había sido sembrado. Y ustedes pueden ver sectores con colores grises, marrones, y sectores que ya muestran una tonalidad intensa de los colores verdes. La escala va de 0 a 1, cuanto más cercano a 1, quiere decir que hay mayor presencia y densidad de maleza. Esto se chequea y se valida a través de las recorridas. Recuerden que, como bien les decía, nosotros estamos sobre el NDVI del 4 de julio y hay una recorrida para validar la situación de este lote que corresponde al 8 de julio, ¿sí? Si nosotros consultamos los puntos, vuelvo a insistir, que se fue de forma dirigida, ¿sí? Lo cual hace mucho más eficiente la recorrida, y no solo más eficiente, sino que nos ayuda a dimensionar la realidad de forma muy objetiva del lote, ¿sí? Entonces, en el punto 1 vemos que la mancha de color verde intenso hace referencia a una situación donde hay un bajo. La voy a ampliar a la imagen para poder apreciarla mejor. Ustedes pueden ver que hay un bajo con presencia de agua en superficie. Al fondo se ve la máquina que en ese momento, el mismo día de la validación, ya se estaba luego aplicando el lote. Luego vemos, ese es un contraste con mayores valores de NDVI. Después vemos una zona intermedia, ¿sí? Donde esa zona intermedia, ustedes pueden ver que hay presencias un poco más aisladas y esporádicas y en forma de manchas o manchones de lo que es gramíneas. Y finalmente tenemos el tercer punto, donde la situación, el NBI refleja prácticamente sin cobertura y sin presencia de malezas, y la validación a campo nos arroja esta imagen, ¿sí? Prácticamente no hay presencia de malezas, ¿sí? Esta situación de chequear y de alguna forma validar y corroborar de forma afirmativa lo que estamos viendo, nos lleva a que podamos clasificar ese NDVI según las zonas vistas a campo, y para lo mismo se hace una clasificación en cierta cantidad de clases. En este caso estamos hablando de 3 clases. Fíjense, ese es el NDVI del 4 de julio y esta es la clasificación. La particularidad que tiene es que ustedes pueden ver cómo está sectorizado el área del bajo, donde, bueno, es obviamente que directamente inicia sembrado, y la objetividad que nos otorga esto en el análisis, que lo mencionaba anteriormente, es decir, mi lote, ¿qué situación tiene de cada área? ¿Sí? Para eso tenemos
este gráfico que nos dice que el 50 hectáreas, que serían aproximadamente el 63% de la superficie, tienen un NDI bajo. Ese NDI bajo, en esta situación, la decisión fue trabajarlo con un herbicida a tasa variable, y después tenemos un 30% y un 4% con valores de NDI medio a alto, ¿sí? Esto aclaraba la cuestión del bajo porque ustedes pueden observar que la clasificación de ese NDVI se traduce en una prescripción donde se manejan los volúmenes a tasa variable entre 50 y 65 litros por hectárea, y se eliminó ese sector, que lo ven, es una mancha blanca dentro del mapa, que era el sector del bajo, ¿sí? Por cuestiones operativas y de riesgo de la pulverización, ustedes pueden ver que al momento de ejecutar la aplicación, ese bajo directamente ni se aplica porque, bueno, era un terreno blando con riesgo de poder la máquina correr riesgo de quedar empantanada, ¿sí? Esto es llevar la recorrida, un NDVI con su respectiva recorrida, llevarlo a una ejecución concreta, operativa, a campo de una aplicación a tasa variable, ¿sí? Después hay muchas otras cuestiones que la plataforma está absolutamente preparada para seguir la evolución de estos tratamientos, ¿sí? Y ustedes pueden ver que, por ejemplo, la aplicación se ejecutó aproximadamente el día 9, y esto es, bueno, 5 días posteriores, 10 días posteriores, lo cual nos va reflejando que si disminuyen los valores de NDVI, el tratamiento ha sido exitoso. También hay otra serie de informes, como es la tasa de crecimiento, que podemos acceder. No vamos a ahondar en detalles, sí solamente se los quiero mostrar, que es comparar un NDVI que vendría a ser anterior o inmediatamente posterior versus uno transcurrido unos días de la aplicación para que surja efecto, y ustedes lo pueden ver que refleja la tasa de crecimiento negativa, es decir, que hay un retroceso en el crecimiento de las malezas, y más del 50% del lote ya prácticamente muestra indicios de valores negativos, ¿sí? Bien, Victoria, yo creo que esta primera parte estaría. Si querés pasamos, no sé si querés aportar algo, agregar algo, si no yo pasaría a trabajar. Muy bien, Daniel. Volvemos a... Muchas gracias, que no quedó muy claro. Quizá simplemente agregar que a lo que yo no dije al principio, digamos, todas esas empresas que formamos parte activa, compartimos esta misma plataforma que se llama Campo 360. El objetivo es una plataforma de uso muy fácil y sencillo, y el objetivo es, en su nivel básico, digamos, permite acceder al monitoreo satelital, que es lo que nos estuvo mostrando Daniel, o sea, ver índices verdes con cierta frecuencia para hacer un seguimiento de lo que está pasando en los campos. Y el objetivo fundamental de compartir esta plataforma con toda nuestra comunidad de clientes y de generar este tipo de charlas como la que tenemos hoy, es que los índices verdes dejen de ser mapas de colores y se transformen en fuentes de información concreta y muy valiosa para tomar decisiones. De esos dos reportes que les mostró Daniel, tanto el de zonas, digamos, tomar un índice verde y transformarlo en un mapa de zonas donde yo puedo tener certeza de qué cantidad de hectáreas tengo afectada cada situación, o el otro informe, como el que mostró recién, de tasa de cambio, donde uno compara dos índices verdes para ver si determinadas incidencias que se hicieron sobre el lote, como en este caso fue una aplicación de herbicida, surtió el efecto deseado. Son como las herramientas un poquito más avanzadas, digamos, ¿no?, que nos permiten dejar de tener los índices verdes solo para verlos, y por supuesto guiar recorridas a campo, que es lo que les mostró Daniel, sino también para dar, digamos, un pasito más y profundizar el análisis en base a este insumo, ¿no?, que es de muchísimo valor, que está muy difundido, por suerte, digamos, cada vez es más la gente, los productores y asesores que acceden a esta información, que la tienen en el radar para hacer los seguimientos de los lotes. Lo cierto es que no
no tiene sentido no considerarlas, porque nos aportan una visión muy superadora de los lotes. Vamos a detenernos un momento. Bien. Había una pregunta, pero un comentario. Bueno, Daniel, ahora vamos a seguir. Daniel, vas a seguir vos comentándonos algunos casos puntuales. Vamos a pasar a la segunda parte de la charla, que tiene que ver con análisis de casos y resultados, ¿no? Bien. ¿Se está viendo la pantalla, Victoria? A ver, yo creo que sí. Sí. Bien. ¿Vos la ves? Continuamos. Adelante. Bien. Como mencionaba Victoria, queríamos compartir con ustedes casos bajo el mismo esquema conceptual de trabajo en distintos cultivos, de lo que vendrían a ser las aplicaciones de herbicida o pulverización a tasa variable. No solo mostrando la ejecución y evaluando el resultado económico, sino también poniendo en consideración una cuestión muy importante que genera mucho debate técnico, que es qué sucede con esa situación de manejar los herbicidas a tasa variable respecto al crecimiento y desarrollo de ese cultivo y cómo puede llegar a impactar en el rendimiento, por supuesto, ¿sí? Hay mucha incertidumbre respecto a que por ahí no está tan claro esta cuestión de manejar los herbicidas a tasa variable con su respectivo riesgo de generar fitotoxicidad o residualidad en los suelos como consecuencia de eso afectar al rendimiento, ¿sí? Para lo cual, bueno, nosotros queremos invitarlos y desafiarnos en este sentido técnicamente, agronómicamente, a que esta cuestión hay que erradicarla y trabajarla y animarse a probar esta tecnología que hasta el día de hoy, si uno lo planifica de forma correcta y bajo ciertos criterios y precauciones, vemos que tiene éxito, no solo por la cuestión económica, sino además de la trazabilidad, sino por el ahorro de insumos o dejar de aplicar cierta cantidad en litros de fitosanitarios. Les muestro en pantalla un caso sobre soja. Es un lote de 55 hectáreas, sembrado por el mes de diciembre de 2018. Entonces, en esta instancia estamos evaluando un barbecho previo a la siembra y ustedes pueden ver que el lote el 1 de noviembre, que es la primera imagen a la izquierda, venía relativamente con manchones muy sectorizados. Hay un problema muy acentuado con gramíneas, concretamente con la familia de Cloris, y ese NBI del 1 de noviembre se traduce en una prescripción. Esa prescripción como componente tenía la presencia del producto glifosato más un graminicida, y la aplicación de los volúmenes fue 50 y 65 litros, ¿sí? Ustedes pueden ver más o menos cómo se distribuyen las hectáreas, y eso es el 1 de noviembre. La ejecución de la pulverización fue el 5, y ustedes pueden ver 15 días después cómo retroceden esos manchones y cómo se va evaluando la respuesta del tratamiento, ¿sí? Algo muy importante, económicamente, distribuir de esta forma los herbicidas al productor lo benefician un ahorro prácticamente de $2 por hectárea, ¿sí? Luego hay un caso muy interesante de maíz, el cual se ejecutan dos pulverizaciones a tasa variable en el momento de presiembra, un barbecho más largo, que es la situación en la que estamos mostrando ahora, que partimos del 9 de julio, es decir, este lote en ese momento estaba saliendo de la cosecha de soja, y ustedes pueden ver muy claramente cómo estaban concentradas las malezas y la densidad que había en la esquina superior del lote de 70 hectáreas que iba destinado a maíz. Y en este lugar se definieron tres
dosis, 60, 70 y 80 litros respectivamente. Se trabajó con glifosato, un producto hormonal, y un residual que es atracina. La aplicación se ejecuta el 13 de julio y ustedes pueden ver aproximadamente 12 días después cómo ya el NDVI comienza a retroceder en los valores, ¿sí? Esta instancia nos beneficia o beneficia al productor en un ahorro de 4 dólares prácticamente, 3 dólares 55. Sobre el mismo lote, recuerden que acá estamos en el mes de julio del año 2018, saliendo de la cosecha de soja, ingresando ya en una nueva campaña. Sobre ese mismo lote, ya más cercano a la siembra, que las siembras de maíces en la región de Ceres, provincia de Santa Fe, se efectúa aproximadamente en el mes de diciembre, la gran mayoría. Entonces ya cercano a la siembra, se ejecuta una nueva pulverización sobre el mismo lote, también a tasa variable, y ustedes pueden ver que desde julio hasta esta instancia llegamos con ese primer barbecho, y aquí nuevamente trabajamos con glifosato, algunos productos hormonales distintos a los anteriores, más el agregado nuevamente de atracina, que es un preemergente exclusivo para maíces. Nuevamente se ejecutan 3 volúmenes variables, 50, 65 y 80 litros. En esos 80 litros fueron en sectores muy focalizados, prácticamente la superficie es muy poca, pero sí muy concentrada en malezas problemáticas. En este caso, el ahorro económico estuvo en los 5 dólares 50. Si yo a este ahorro, económicamente hablando, le sumo la del primer barbecho, estamos aproximadamente en un beneficio hacia el productor y la empresa en 9-10 dólares de ahorro en lo que es la aplicación de estos insumos o herbicidas a tasa variable. O sea que es un número muy importante y a considerar. Luego, lo llamativo de esto y lo que realmente nos preocupa y nos ocupa también en alguna medida es evaluar la efectividad de esos tratamientos y analizarlos respecto al rendimiento. ¿Sí? Para eso, Campo 360, la plataforma de GeoAgro, nos permite hacer el cruzamiento de las decisiones o estrategias agronómicas versus el rendimiento obtenido en esos lotes. Y ustedes pueden ver que en los sitios donde las dosis o los volúmenes de pulverización fueron menores, los rendimientos no se vieron afectados en absolutamente para nada. Entonces, ustedes están viendo que para 50 litros de hectárea en el barbecho previo a la siembra, el rendimiento fue de 8.26 toneladas de maíz, para los 65 litros fue 8.14 toneladas y para los 80, 7.23. Esto nos deja muy conformes porque, bueno, vemos que el rendimiento al bajar los volúmenes o las dosis de los productos no se ven afectados para nada, ¿sí? Bien, así como esto también hay otros tantos que, bueno, simplemente tuvimos que seleccionar por cuestiones de tiempo, pero también podemos compartirlos, ¿sí? Bien, muchas gracias, Daniel. Acá, mientras nos explicabas este caso de lote que fue a maíz, Leonel Rocco nos insertó una pregunta, nos dice, ¿la atracina también se hace variable? Para el menor valor del caudal, ¿no se queda corto con la dosis mínima? Sí, hay que trabajar muy bien en la planificación. Recuerden que en este caso estamos variando volumen solamente en todo el botalón y la máquina lleva en las tancadas un producto que vendría a ser con una dosis promedio que simplemente nosotros la distribuimos distinta. Hay que tener mucha precaución en los volúmenes que manejamos y esos volúmenes, qué dosis efectiva llevan al suelo. En este caso, la atracina sabíamos que, bueno,
trabajamos con también una residualidad que venía de la aplicación anterior y nos permitía de alguna forma trabajar manejando esa variabilidad de dosis. De todos modos, para responder esa pregunta, yo creo que es muy gráfico esta tablita donde las barras nos indican que si bien bajamos el volumen, bajamos la dosis de atracina en los 50 litros, el rendimiento no se vio afectado, lo cual nos está diciendo que prácticamente no hubo, de hecho no hubo competencia de maleza o emergencia de maleza en esos sectores. También hay algo muy importante que hay que tener en cuenta, que es la efectividad de la dosis o de la gota que llega al suelo. Nosotros, a lo mejor en el sector de 80 litros, estamos aplicando 1 kilo, 1,5 kilos de atracina y tal vez llegan 700 gramos. En los sectores de 50 litros es muy evidente que prácticamente no hay impedimento físico, o son menores los impedimentos físicos para que la gota pueda llegar a ser efectivamente tocada por el suelo, digamos. Bien, gracias. Después, Leonel, confirmanos si es suficiente con esa respuesta o querés repreguntar, no hay problema. Seguramente Carlos va a aportar más claridad. Ahí claro, ahora exacto, ahora vamos a tener un experto en el tema que también nos va a aportar su visión. Diego nos pregunta, ¿la merma del rinde fue fitotoxicidad de los productos o por la presencia de malezas previa a la siembra? En esta instancia es un área despreciable prácticamente y estuvo asociado mucho a la presencia de malezas y son zonas donde realmente los barbechos hay que ser muy efectivos porque al absorber los milímetros disponibles, los pocos milímetros disponibles, hay que hacer un buen uso del agua del suelo y sin duda que esa competencia se traduce en rendimiento, es decir, la maleza le quitó milímetros disponibles para que el maíz lo traduzca en kilos, digamos. Es esa la lectura técnica que hacemos. Bien, gracias. Después Rafaela Ramos nos pregunta, para armar los mapas de índice verde se utilizaron las imágenes de satélite, ¿con qué resolución? ¿Han llegado a medir con algún dron info de este tipo? Sí, en este caso se utilizan satélites, la resolución es de 10 metros. No, lamentablemente creemos que es suficiente por una cuestión de que lamentablemente la pulverizadora te va variando el botalón completo. El equipamiento que vamos a presentar y vamos a ver luego de ARAC tiene algunos beneficios respecto a variar el botalón completo y también se ha evaluado con drones y bueno, en realidad otorga una realidad muy parecida, pueden mejorar los límites de las zonas, pero operativamente es un poco más complejo llevar eso a una decisión rápida, como lo que estamos viendo acá, que del 11 de noviembre al 13 son 2 días, 3 días, y prácticamente ya se ejecuta la decisión, digamos. Bien, gracias, Rafaela. Por favor, después confirmanos si esto responde a tu pregunta. Javier Echeverry nos dice, ¿en los sectores con menos malezas el estado fenológico de las malezas era distinto? Sí, es distinto. Podés encontrarte dos situaciones. Recién emergiendo la maleza o también por una cuestión de competitividad. Hay menos presencia de maleza, menos densidad de maleza y es más rápido el crecimiento. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? En los sectores donde los NDVI son más altos, normalmente, o de valores más altos, normalmente hay mayor densidad de maleza. Esa mayor densidad de maleza hace que el crecimiento de la misma sea un poco más pausado y tenga sus limitaciones. En los sectores de bajo valor de NDVI, las malezas son mucho más de menor densidad, o sea, de menor presencia, y por ahí esa menor presencia puede estar asociada a las dos situaciones.
o recién emergiendo o malezas que han avanzado mucho más rápido que las otras. Esto es imprescindible. Te cuento la generalidad, o sea, estamos contando la generalidad de lo que podemos ver, pero es imprescindible una validación a campo técnica agronómica para corroborar y validar una estrategia a llevar adelante. Bien, muchas gracias. Y acá, bueno, Julián Portugal nos dice, buen día, variamos volumen de caldo, pero mantengo la dosis de las herbicidas. ¿Cuál sería el ahorro? No, es lo que mencionaba anteriormente, o sea, la máquina sale con una tancada, dentro de esa tancada hay una dosis promedio. Luego, al variar el volumen, lo que estamos haciendo es aumentar o disminuir la dosis promedio del tratamiento o de los herbicidas implicados en ese caldo. Bien, Julián, después confirmarnos si esto responde a tu consulta. Bueno, y después Diego Rodríguez nos hace una consulta más puntual sobre el seguimiento de los lotes después de las aplicaciones. Él dice, después de la aplicación, ¿hay alguna recorrida por ambientes de aplicación para ver si a lo largo del tiempo, sobre todo con los residuales, si la aplicación estuvo bien o se enmalezó nuevamente? O sea, lo importante es después de la aplicación si se siguió el cultivo del lote para corroborar la aplicación. Sí, es fundamental evaluar y hacer correctos diagnósticos posteriores para ver la efectividad de los tratamientos y también para ver la efectividad de los productos que estamos utilizando. Y agrego algo más al aporte de Diego. Hay que ser muy cuidadoso, lo que mencionaba en un principio, al variar los volúmenes y las dosis de los productos, según qué tipo de producto estemos usando y qué cultivo esté implicado en la siembra, con la cuestión de fitotoxicidad, no solo para el producto en ese momento, para el cultivo en ese momento o en esa instancia a sembrar, sino para lo que puede venir por detrás de eso. Pero siempre se hacen seguimientos con el NDI, con las recorridas dirigidas, conceptualmente el mismo trabajo, es decir, tomamos un NDI posterior y se va de forma dirigida a ver el éxito o a la evaluación de cómo viene comportándose el tratamiento. Bien, bueno, te voy a hacer 2 preguntas más y después ya le vamos a dar la palabra a Nicolás. En todo caso, después cuando terminen todos los expositores, abrimos nuevamente la ronda de preguntas. Alejandro Ladaga nos dice, el problema que veo es que lo que se modifica es el caudal de un caldo a ratio fijo. ¿Cuán lejos estamos de poder modificar la concentración de los distintos activos? Bueno, no Carlos es un especialista no solo en la materia, sino en lo que es equipamiento. Eso depende mucho de la maquinaria que tengas, y no solo, o sea, depende de la marca de la pulverizadora y depende del equipamiento electrónico que disponga esa pulverizadora. Hoy hay en el mercado pulverizadoras que te permiten la inyección en la línea de pulverización directa de la combinación de productos. Y eso es que lo que quiere decir, que el tanque de la pulverizadora va con agua limpia y el producto se inserta en la línea de pulverización. Pero bueno, o sea, eso es algo que aún no está demasiado establecido en el mercado de pulverizadores. Bien, gracias. Después, Alejandro, decinos si esto responde a tu consulta. Bueno, y última pregunta de esta serie de preguntas y después las retomamos las que vayan surgiendo. Iván Stambuk nos dice, buenos días. Para el caso de tricloris, por ejemplo, que suele haber rodales menores a 10 metros, pero de tamaño avanzado. ¿Qué se puede hacer? Porque si bien la superficie puede ser chica, luego esto va a semillar y expandirse. Sí. Bueno, nosotros, lote, ¿no? sinceramente, normalmente hay contrastes muy grandes en esa situación. Ves rodales de superficie pequeña o menores a 10 metros, pero el satélite hace una lectura, igualmente, o sea, te toma valores de NDVI
Y también hay una cuestión que no la vimos en detalle, pero la plataforma soporta otra serie de índices que mejoran aún lo que es la lectura del NDVI, y eso lo que hace es agudizar mucho más la vista, digamos, respecto del satélite, lo cual permite identificar aún más, de forma más específica esa variabilidad, y esos manchones terminan surgiendo. El problema que vas a tener ahí es con equipamiento, ¿sí? Concretamente, si la pulverizadora va a variar a botalón completo, ejecutar un tratamiento sobre aumentando la dosis o diferenciado sobre ese manchón va a depender de la posición de la pulverizadora, concretamente de GPS. Si el GPS va arriba de la cabina y el manchón que queda en el extremo izquierdo o derecho del botalón, bueno, va a tomar la dosis de la posición de la cabina y no del botalón. Ahora el equipamiento que va a presentar Carlos, no, ya directamente puede ejecutar una decisión sobre ese manchón, independientemente de la posición en la que se encuentre el manchón en el botalón. No sé si soy claro, pero bueno, Carlos seguramente lo va a tratar. Bien, muchísimas gracias, Daniel.